Muy bien. Llegamos al módulo número 15. 15 de 17. Ya estamos entrando a la fase final. 15 de 17. Y en este módulo vamos a ver el TCP y el UDP. ¿Qué será eso? Vamos a ver. Vamos a ver qué es. Sencillo, práctico. Miren, acá es sencillo, ¿de acuerdo? La capa, el modelo TCP/IP. Acceso a la red. ¿Ya? Acceso a la red. La siguiente, eh, es lo que es ver, déjame ubicarme un poquito por acá. Vamos a ver acá, TCP/IP. La TCP/IP en lo que es la etapa de transporte, ¿ya? Acceso a la red, red, transporte y aplicación, ¿ya? Cuatro bloques tiene el modelo TCP/IP. En lo que es la capa de transporte en modelo TCP/IP, abajo está red, ¿de acuerdo? Segundo, en la red vemos lo que es la IP, ¿ya? La IP. Cuando sube una capa más a transporte, vamos a decir que esa IP toma cualquier otro camino, o mejor dicho, cualquiera de estos dos caminos. O usa TCP o usa UDP, ¿de acuerdo? Esos son protocolos, ¿ya? Protocolos. Protocolo de control de transporte, es ¿no? Protocolo de control de transporte, ¿de acuerdo? Y el otro es protocolo de datagrama, la V es de unidad, la de unit, ¿no? Unidad de datagrama, protocolo de unidad de datagrama, ¿ya? Simple y sencillo en esto, por eso que solamente me estoy deteniendo acá. Acá es simple y sencillo. El, ese paquete, ¿no? Que tiene la IP, sube a la capa de transporte y en la capa de transporte lo podemos analizar por modelo OSI también, ¿de acuerdo? Cuando está en la etapa de red IP, pasa a la capa de transporte y en la capa de transporte o toma TCP o toma UDP. TCP necesita confirmación. ¿Qué quiere decir? Envía una información, le dice, oye, te voy a enviar una información, ¿está bien? Entonces el host de destino le responde, le dice, ya, está bien, envíamelo. Entonces él envía. O a veces le envía, oye, ahí te envío la información y le envía paquete 1, paquete 2, paquete 3. Dice, oye, ¿te llegó los 3 paquetes? Y el receptor le dice, sí, sí me llegó, ok, te mando 3 más. Le manda los 3 más hasta que completa la información que tiene que enviar, ¿de acuerdo? De repente lo dividió en seis paquetes. Entonces, cuando pasa a transporte se convierte en segmento. Ese segmento viaja y llega a su destino. Entonces le envía tres paquetes, 3 paquetes. Le envía 3, oye, ¿me recibiste los 3? Sí, ok, entonces te mando los otros 3. Le manda los otros 3. ¿De acuerdo? Hay una conversación de ida y de vuelta. ¿Ya? Ese es TCP. Sencillo, práctico. Así sencillo lo vas a aprender, ¿ya? En cambio, UDP no. UDP no necesita confirmación. Oye, tengo una información y lo envía. Plin, 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 plin. Si le llegó, le llegó. Y si no le llegó, no le llegó. ¿De acuerdo? Entonces, UDP no necesita confirmación. Pero ¿por qué todo para que? Entonces sería mejor TCP. Es importante TCP cuando, por ejemplo, yo hago una página web, cuando envío un correo, cuando hay una información que necesito que llegue bien, completa, confirmada, digamos, ¿de acuerdo? Pero cuando uso UDP, UDP uso, por ejemplo, un ejemplo sencillo es cuando uso video, cuando hago streaming, ¿no? El famoso streaming. Cuando yo hago streaming o voy a enviar un video, envío un video y esa información fluye, ¿de acuerdo? No necesita. Por ejemplo, estoy viendo un partido de fútbol, se me ocurre. Entonces, ese es streaming, ¿ya? Estoy viendo un partido de fútbol y ese partido de fútbol, yo no necesito pues que me esté confirmando porque eso traería mucho retraso en el video. Simplemente envío la información, envía. Por eso que ustedes en un determinado momento cuando la señal es mala, tu ISP está saturado o no tienes un buen ancho de banda, se pixelea, ¿me entiendes? Se pixelea o se congela.
Entonces está viendo, está corriendo el jugador y se congeló. Esperas unos cuantos segundos, depende, 1, 2 segundos y se soltó, pero ya está en otra jugada. ¿Me entiendes? No, no te dice qué pasó en esos 2 segundos. Ya te dice que ya está, ¿no? Por mala suerte, de repente justo en ese momento metieron un gol, ya tú no lo ves, ¿de acuerdo? Lo ves en repetición, ¿de acuerdo? Pero pasa eso. Esa es la diferencia entre TCP y UDP. UDP, ¿dónde más se usa también? En fonía, ¿de acuerdo? O voy a comunicarme, entonces no necesito estar en eso, ¿de acuerdo? Estoy hablando en el lenguaje de la máquina, ¿ya? En los protocolos, ¿ya? Entonces yo necesito que la comunicación sea fluida. Y por eso se habla, se habla, se habla, entonces UDP lo envía, lo envía, lo envía. ¿De acuerdo? Si por ahí en el camino se perdiera un pequeño segmento, entonces, pero continúa la conversación, ¿me entiendes? No, te escucho entrecortado, ¿no? Cuando ya es muy marcado, ya es complicado, pues hay una muy mala señal. Pero normalmente a veces es imperceptible, pero entiendes la palabra y continúas con la conversación. ¿Qué va a hacer que UDP sea fluida la conversación? Calidad de servicio, y eso es configuración, ¿se entiende? Sencillo, TCP confirmación, UDP no, lo envía nada más, ¿ya? Así de práctico es eso de acá. Hay otros protocolos que lo veremos a nivel avanzado, ya lo veremos eso, ¿de acuerdo? Pero es importante conocer estos dos primero. Número de puerto. ¿Qué es el número de puerto? También es sencillo. Número de puerto es cuando sale una información de mi host, por ejemplo, una computadora. Sale de mi computadora, en mi computadora usa un puerto. ¿Cuántos puertos hay? 45.635, si mal no recuerdo. 45.565, algo así, o lo vamos a confirmar, ¿de acuerdo? Pero son muchos puertos, ¿ya? Dentro de esos, ahorita lo vamos a ver. Dentro de esos puertos, abro uno dependiendo qué voy a hacer. ¿De acuerdo? De repente es un correo electrónico, abro determinado puerto y se envía a ese puerto en ese lugar. Yo salgo con un puerto y va direccionado a otro puerto, a mi destino. Entonces, esos puertos se abren, ¿de acuerdo? Esos puertos se abren. Por eso que yo puedo tener muchas comunicaciones a la vez. Puedo estar en mi computadora revisando correo electrónico, puedo estar en YouTube, puedo estar de repente haciendo cualquier descargando archivos, puedo estar haciendo varias cosas a la vez y no hay problema. ¿Por qué? Porque se abren a través de diferentes puertos. ¿De acuerdo? Son muchos, dice, número de puertos TCP y UDP. Son muchos los servicios a los que accedemos a través de Internet en un día. DNS para identificar el número de IP o un nombre de dominio. La web, navegamos en la web, correo electrónico, transferimos esta información o recibimos información. IM es mensajería instantánea en buen español. Hacemos chats, ¿de acuerdo? Voz sobre IP. Este es voz sobre IP, ¿de acuerdo? Es como telefonía, pero sobre IP, por ejemplo, cuando llamas por WhatsApp, cuando llamas por Skype, cuando llamas por Messenger, todo eso o cuando agarras un teléfono IP y llamas, ¿no? Es voz sobre IP. Son servicios que los sistemas cliente-servidor, ya entendemos que es cliente-servidor, brindan en todo el mundo. Un solo servidor o varios servidores pueden proporcionar estos servicios en grandes centros de datos. Cuando se entrega un mensaje mediante TCP u UDP, los protocolos y servicios solicitados se identifican mediante un número de puerto. Ya, eso lo expliqué, es sencillo. Tú lo puedes leer, pausas el video y lo lees. Acá vemos un cuadrito, justamente lo que les está explicando de acuerdo al modelo TCP/IP. De acuerdo al modelo TCP/IP encontramos cuatro capas. La capa de acceso, la capa de red, la capa de transporte y la capa de aplicación. En este gráfico nosotros podemos observar, por ejemplo, ¿no? Acceso a la red. Este es el nivel en el que se mueve, por ejemplo, los ceros y unos, la red, el cable de red, las redes inalámbricas, las NIC, ¿de acuerdo? Toda esa comunicación. En Internet tenemos el modelo, el protocolo IP.
Internet Protocol, ¿de acuerdo? La famosa IP. IP. Ya entendemos que es una dirección IP. Cuando pasa a la capa de transporte, ya pasa como un segmento, acá se le conoce segmento, acá es trama, en acceso a la red es trama, en el bloque de internet o red es paquete, y acá es transporte, es segmento. Segmento o datagrama también lo puedes encontrar. Cuando pasa a aplicación, simplemente es lo que es la UDP, ¿no? O la PDU, la PDU, o la información. Entonces, como les decía, ¿no? Por acá vamos a suponer. Vamos a navegar por puerto, vamos a navegar a una página de internet a través del protocolo HTTP. Este de acá es una página web. Esta de acá, a ver, es para correo electrónico. Esta de acá es para identificar un nombre de dominio, DNS. Vamos a ver, por ejemplo, el TCP. La aplicación interactúa ya pues con el ser humano, ¿no? Con el hombre, ¿no? El hombre quiere navegar una página web, entonces él va a solicitar que sea por el puerto 80. Él sale por el puerto 80, ¿de acuerdo? Y va a llegar a este es el cliente, ¿ya? Este es el cliente y va a pedirle a ¿un servidor de qué? De la página web. De repente yo quiero ver una página web de un diario de mi país. Ok, un diario X, ¿de acuerdo? Ok. Entonces salgo por el puerto 80 y uso TCP, ¿de acuerdo? Ahí yo necesito que sea por TCP. Va a tomar el IP, va a salir a la red de redes, va a llegar al servidor, el servidor va a reconocer la IP, está usando TCP y va a entrar por el puerto 80 a ese servidor. ¿De acuerdo? De repente hay otro servidor que es el correo electrónico, entonces salgo por el puerto 25, la misma historia, ¿no? El mismo camino, y entra acá al correo electrónico. Voy a analizar cuál es del nombre de dominio, pero ya no salgo por TCP, solamente salgo por UDP, ¿de acuerdo? UDP, agarra una IP y el mismo camino y agarra UDP y se acabó el asunto. ¿Ya? Así de simple, así de sencillo es el tema de los puertos, ¿de acuerdo? Ya estamos entrando al tema de los puertos. Dice acá, cuando un servidor recibe un mensaje, el servidor debe determinar qué servicio solicitó el cliente. Un puerto de destino preconfigura un cliente para usar lo que se registra en Internet para cada servicio. Un ejemplo son los clientes que navegan la web preconfigurados para enviar solicitudes a servidores web por medio del puerto 80. ¿Cuál es el puerto 80? El que está amarrado al HTTP. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. Acá dice, los puertos son asignados y administrados por una organización conocida como la Corporación de Internet para nombres y números asignados. ¿De acuerdo? ¿Quién es ese señor? La ICANN. La ICANN, ¿de acuerdo? La ICANN. La ICANN se encarga de ver los nombres y números asignados. Los puertos se dividen en 3 categorías. Y acá está la cantidad. Desde 1 hasta 65.535. 65 les había dicho, ¿no? Acá está. Acuérdense este número, ¿ya? Son 65.000 puertos, 535.000. Perdón, 65.535, ¿de acuerdo? Esa es la cantidad de puertos. Entonces, hay 3 bloques. Los puertos conocidos, puertos registrados y puertos privados. Los puertos conocidos son los que se llaman así justamente porque son los que más se usan, que van desde el 1, sencillo, hasta el 1023. Los puertos registrados
ya son del 1024 hasta el 40.151, ¿de acuerdo? Pueden usarse como puertos de origen o de destino. Las organizaciones los utilizan para registrar aplicaciones específicas como las aplicaciones de mensajería instantánea. Instant message, ¿de acuerdo? Puertos privados van ya del 49.152. Acordémonos que se quedó acá en 49.151. Del 49.152 hasta el último, ¿no? 65.535. Sencillo. Puro 5, mira. 6, 3 acá, puro 5. 65.535. Esos son los tres bloques de los puertos, ¿de acuerdo? Algunas aplicaciones pueden utilizar TCP, otras UDP. Por ejemplo, DNS usa UDP, ¿de acuerdo? Busca, dice acá hay una tareita, busca en el sitio web de la IANA el registro de puertos para ver la lista completa de números de puertos y aplicaciones asociadas. O sea, todos los nombres están en internet, ¿de acuerdo? Acá algunos de los más conocidos, ¿de acuerdo? Puerto, el número del puerto y qué protocolo usa, o TCP o UDP. Hay algunos que usan los dos, ¿de acuerdo? Como en este caso, por ejemplo, el 53. El DNS a veces usa UDP, a veces usa TCP. Cuando es de servidor a servidor, usa UDP. Cuando es de cliente a servidor, usa TCP. ¿Ya? Eso lo van a ir aprendiendo por la práctica, conforme ustedes van leyendo y aprendiendo, van a ir entendiendo. ¿Ya? Por ejemplo, ahorita no te dice ese dato acá. Pero ¿por qué cuando usa UDP? Cuando son entre servidores, UDP. Cuando es entre cliente y servidor, TCP. ¿De acuerdo? Eso lo van a aprender. Por ejemplo, protocolo de transferencia, FTP, el Shell seguro, que es el SSH, que se usa para conexión, el puerto 22, el TN23, que no es muy seguro. Acá hay uno de correo, ¿no? Protocolo simple de transferencia de correo, que es el 25, pero ojo que el 110, que es el POP3, también es de correo. ¿Y cuál es el IMAP? El 143 también es de correo. ¿Y cuándo se usa uno, cuándo se usa el otro? ¿Ya? Eso también lo vas a ir aprendiendo en el camino. Yo te puedo dar un alcance para que tú no te quedes con la duda. Hay veces que el correo se queda en el servidor. Por ejemplo, tú tienes tu Gmail. Tú tu Gmail no lo tienes en tu computadora local. Lo tienes en el servidor de Google. Tu Gmail está en el servidor de Google. Entonces, ahí usas un determinado protocolo. Pero hay correos, por ejemplo, locales o de empresas, o antiguamente se usaba administradores de correo, dentro de ellos el Outlook, por ejemplo. El Outlook lo que hacía era descargar, los servidores de Microsoft descargaba o de cualquier otro correo, descargaba a tu computadora los correos. Ahí se usa otro protocolo, ¿de acuerdo? Eso va a determinar si es POP3, si es el SMTP, o sea, es decir, y el IMAP, ¿de acuerdo? Así es, ¿ya? Y para cada uno de ellos se usan diferentes correos. Poco a poco lo vas a ir aprendiendo, no te asustes. El HTTP era el 80, ¿dónde está? Acá está el 80. Usa TCP, este de acá, protocolo de transferencia de hipertexto. Esas son las páginas. Estas son las páginas que normalmente uno accedía, ¿no? HTTP, y estaba en ese protocolo, se hacía esas páginas, ¿de acuerdo? Pero ese tipo de protocolo se volvió muy vulnerable, ¿de acuerdo? Se volvió muy vulnerable, o sea, se podían los hackers, los delincuentes cibernéticos, podían usar esas porque no era seguro. Entonces, este puerto ya no se usa casi. Y cuando se usa, tu navegador te manda una alerta, te dice, esta página no es segura. Y te dice, no entres, ¿de acuerdo? O sea, ya se volvió insegura el puerto 80 y este tipo de protocolo. Por eso que se cambió a un nuevo protocolo que es HTTP, pero se le agregó el S. ¿El S de qué? De seguro, ¿de acuerdo?
protocolo seguro transferencia de hipertexto, ¿de acuerdo? Y obviamente ya no se usa el puerto 80. Para este HTTPS se usa el 443, el 443, ¿de acuerdo? Y así podría explicarles uno por uno, ¿de acuerdo? Y ya sabemos que hay 65.535 puertos, ¿ya? Ya, si tú quieres saber más, esto en la práctica, ya tú te vas familiarizando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, DHCP. ¿Qué es DHCP? Ustedes ya saben, ya. El DHCP es el protocolo que te ayuda a asignar una dirección IP a un host nuevo, ¿sí? Le presta, le alquila, ¿ya? Entonces, DHCP hay dos. Mira, acá hay otro DHCP. 67 y 68. ¿Y ahora cuál es cuál? Ok, el 67 se usa a nivel de servidor y a nivel de cliente se usa el 68. ¿De acuerdo? Y así puedes encontrar diferentes, ¿no? Así puedes encontrar diferentes puertos, ¿ya? Poco a poco en el camino vamos a ir aprendiendo. ¿Qué es un socket? Un socket o un zócalo es la unión de un número de puerto con una dirección IP. Ese es un socket, ¿de acuerdo? Vamos a leer un poquito acá. Los puertos de origen y de destino se ubican dentro del segmento. Los segmentos se encapsulan dentro de un paquete. El paquete IP contiene la dirección IP de origen y destino. La combinación de la dirección IP de destino y el número de puerto de origen o la dirección IP de destino y el número de puerto de destino, IP de destino, número de destino, IP de origen, número de puerto de origen, ¿de acuerdo? Se conoce como socket. En el ejemplo de la figura, el PC está solicitando simultáneamente servicio FTP. Este FTP es transporte de files, es descargar información o meter información en un servidor, ¿ya? Por ejemplo, acá, puerto de origen es el 1305. Número de puerto, 21, ¿de acuerdo? Eh, Acá está, a ver, esta IP, puerto de origen del cliente es el 1305 y puerto de origen del cliente es 1099. ¿Qué quiere decir? Lo que les explicaba hace un momento, ¿no? Que tú en tu computadora puedes hacer muchas cosas, ¿no? Estás revisando tu correo, estás viendo un video, estás usando el chat, estás descargando información, estás navegando en una página web y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque cada uno usa tu misma IP, pero a través de diferentes puertos, ¿sí? Este señor FTP, por ejemplo, él como cliente, como origen, está saliendo FTP como 1305. Él como cliente está abriendo ese puerto y está saliendo. Pero ¿cuál es el puerto de destino en el servidor? El 21. ¿De acuerdo? En este caso, una dirección web. ¿Ya? Una dirección web va a salir por la misma IP, ¿ya? Pero por otro puerto y se va a dirigir a un servidor en el puerto que nosotros sabemos que es el 80, ¿ya? Que es HTTP. Ahora se usaría el 443, 443, ¿de acuerdo? Entonces, la unión de la IP con el puerto se conoce como socket, ¿de acuerdo? Socket. Ahí está la información, léelo con detenimiento y vas a entender lo que te he explicado. Pausa el video y lo lees. De igual manera, continuamos acá. Así no me han enseñado la IP, no entiendo. Tranquilo. 192.168.1.5 es la dirección IP. Dos puntos, lo que sigue es el puerto, ¿de acuerdo? Así lo vas a encontrar. Este puede ser el cliente. En este caso los dos son clientes, ¿ya? Porque tienen la misma dirección IP, mira. Bueno, en este caso es una dirección IP de un señor que es el 5 y otra dirección IP de otro señor que es el 7. Este está saliendo por este puerto y este está saliendo por el puerto 80, ¿de acuerdo? Este puede ser el cliente y este puede ser el servidor, ¿ya? Léelo ahí y lo vas a entender. Pausa el video y lo lees. ¿Qué hace el netstat? El netstat. ¿Qué hace el netstat? A ver, el netstat. Este es un comando, ¿de acuerdo? Este es un comando, ¿ya?
Y acá les voy a dar un datazo. Acá les voy a dar otro datazo, carnecita para ustedes, ¿ah? Fíjense, ¿ah? Nosotros nos estamos preparando para ser hackers, sombrero blanco, para ser ciberdefensores. Estamos ya dando nuestros primeros pasos en este mundo, nos estamos metiendo. Es importante, mira, es importante, tú que estás viendo este video, tú que estás en la clase, es importante que aprendas mecanografía. ¿Ya? Ya les he pasado una página donde ustedes pueden practicar y aprender jugando. ¿Ya? Mecanografía tienen que aprender. ¿Por qué? Tienen que aprender mecanografía porque nosotros, cuando hagamos análisis, todas estas cosas, nuestros exploits, lo que sea, vamos a trabajar en línea de comando. A muchas personas, a muchas, casi a todas, ¿ya? Y eso me incluye a mí, no nos gusta mucho esto, la línea de comando, el CLI, ¿ya? El CLI, interfaz de línea de comando, en buen español, interfaz de línea de comando, CLI, ¿ya? ¿Qué es el CLI? Esto que estás viendo acá, esta pantalla negra, puede ser verde, puede ser azul, ¿de acuerdo? Letras azules, letras verdes, como sea, ¿de acuerdo? Por eso que cuando ustedes ven los dibujitos de los hackers, siempre ven cosas así como, esa es la línea de comandos, el CLI. Y para poder trabajar tienes que saber mecanografía porque vas a meter comandos, vas a hacerlo todo. El hombre común, la mujer como el usuario común, ¿de acuerdo? Usa Windows, usa ventanas, usa gráficos, ¿de acuerdo? Los ciberdefensores nos metemos al clic, ¿ya? Entonces tienes que agarrarle el gusto. ¿Cuándo le agarras el gusto? Cuando te comienzas a meter un poquito en el Linux, ¿ya? Vamos a aprender Linux, el Kali Linux, vamos a aprender un poquito de Python. Entonces ahí nosotros vamos a comenzar a meternos en... Y ahí nosotros le vamos a agarrar el gusto al CLI. Ahí nos enamoramos del CLI. Ahí nos enamoramos del CLI, ¿de acuerdo? De la línea de comando. Entonces ya les estoy proyectando el futuro, ¿ya? Entonces ya cuando nosotros, ya no queremos nosotros meternos que crear CLI derecho, que gráfico, no, eso lo hago yo con comando, plim, plim, plim. Por eso que ustedes cuando ven personas, no lo ven ustedes en una ventana, en un gráfico, haciendo files, carpetas, CLI derecho, crear carpeta nueva. No, 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 todo es CLI. ¿Por qué? Porque tienes que estar en el mundo de Linux, tienes que estar, miren, la gran mayoría de empresas a nivel mundial usa Linux, ¿ya? El sistema operativo más común es el Windows, totalmente de acuerdo, pero a nivel de servidor, casi todos usan Linux, ¿ya? El gringo va a decir Linux, ¿ya? Linux, dice el gringo, se le pega la lengua y dice Linux, ¿ya? El Linux es lo que nosotros nos va a hacer enamorar del CLI, ¿de acuerdo? Ahí donde nosotros nos enamoramos, ¡ay, qué bacán, mira! Y eso nos saca del común, ¿me entiendes? Nos saca del usuario común y a nosotros nos metemos a la magia, ¿de acuerdo? Ya les voy adelantando, por eso es importante. Mecanografía. Tienes que saber mecanografía. Ya les pasé el link, ya les pasé la página, ya les di el dato. Ya, después de todo esto, conforme ya tengamos esta base, ya nos metemos un poquito a Linux, ya nos metemos un poquito al Python, y ahí ya vamos a meternos en ligas mayores, ¿de acuerdo? Muy bien, cerramos el paréntesis, ya le di ese dato, volvemos. Entonces, este comando, netstart, ¿qué hace este señor? Nos dice, a ver, vamos a leer. Las conexiones TCP no identificadas pueden representar una importante amenaza a la seguridad. Indican que algo o alguien se conecta al host local. A veces es necesario conectar las conexiones TCP activas que están abiertas y en ejecución en el host de red. Netstat es una utilidad de red importante que puede usarse para verificar esas conexiones. Como se muestra a continuación, ingresa el comando netstat para enumerar los protocolos en uso, la dirección local y los números de puerto, las direcciones internas y los números de puerto y el estado de la conexión. ¿Qué quiere decir este señor? Que con este yo me meto ahí a una terminal o a una línea de comandos, a esta línea de comandos, me meto a una CLI, ¿de acuerdo? Y le pongo ahí netstat. Pongo este comando y ¿qué me va a decir?
Active Connections, ¿qué quiere? Conexiones activas. Me va a dar todos los puertos y toda mi dirección IP y los puertos que están amarrados y con quién están amarrados. ¿Ya? Entonces, dice, esta es mi dirección IP, TCP/IP, perdón, TCP 192.168.1.124, el puerto, o sea, este de acá, ¿cómo se llama? Sería un socket. Este socket, miren, 3126, 3158, 3159 y así sucesivamente. ¿Con quién está amarrado? Está amarrado a las siguientes. Está amarrado con este señor que es NetBIOS SSN. Está amarrado a esta página web. ¿Cómo sé que es una página web? Porque acá me dice que es HTTP. HTTP. Y está amarrado, este puerto está amarrado con el señor Cisco, miren. A través de su página HTTP está amarrado con Cisco. Entonces, estos son los puertos que están activos, ¿de acuerdo? Hay omitido, dice, ¿no? Algunos que están omitidos. Entonces, ¿por qué me permite ver esto? Porque cuando en ciberseguridad alguien hace un escaneo de puertos, o sea, hace un escaneo, así como hacemos con el NetScat, hay escaneadores de puertos y hay veces puertos que se quedan abiertos. Y es por esos puertos que se meten los ciberdelincuentes, ya para que vayan entendiendo un poquito. Por eso es importante. Ya alguien hace un escaneo de puertos en la red y puede ver algún puerto que está activo, pero no está usándose. Eso a veces se conoce como puerta trasera. Ustedes ya están entendiendo la magia. Cuando veamos veamos ciberseguridad, seguridad de terminales, vamos a ver, ¿no? Puerta trasera. Dice, ¿qué puerta trasera? Alguien está ha dejado abierto un puerto y por ahí se está metiendo. Se está metiendo a la máquina y se está metiendo a la red. ¿De acuerdo? Por eso está prohibido y está penado hacer escaneo de puertos, ¿de acuerdo? Está penado, está prohibido. Ya, es más, ya está limitado también eso. Eso lo vamos a ver en su momento. Ya, voy a hacer un escaneo de puertos. Me han dicho que con el PuTTY, había el PuTTY, hay otros programitas. Tú instalas por eso que no puedes instalar a veces en una organización un determinado software no autorizado por sistemas. De repente tú, mira, voy a practicar acá, estoy en mi empresa, tú trabajas por una empresa y comienzas a hacer un escaneo, ¡pum! Y ese escaneo se activa una alerta. La máquina tal, con IP tal, con dirección tal y tal, ¿no? Está haciendo un escaneo de puertos, se activa una alerta. Se activa una alerta y van y dicen, ¿quién está ahí? Jorgito Campo. No, yo no sabía, estaba haciendo ¿Para qué estás haciendo escaneo de puertos? ¿Me entiendes? Entonces, por eso es importante conocer estas cosas, ¿ya? Bueno, volviendo, entonces netstat, este comando nos dice todos los puertos que están activos, ¿de acuerdo? ¿Qué dice netstat? Intentará resolver las direcciones IP en nombres de dominio, los números de puertos en aplicaciones conocidas. La opción N- puede mostrar direcciones IP y números de puertos en su formato numérico. Ok, listo. Esto es lo que hemos visto. Hemos aprendido un poquito de estos módulos, TCP, UDP. Puedes pausar el video y ver. Hemos visto el tema de los puertos. Acá está la ICANN, ya, la ICANN. Puedes buscar en internet todos los nombres de los puertos. Hay algunos puertos que hay que memorizar, ¿de acuerdo? Hay que memorizar algunos puertos, con quién está amarrado y con qué tipo de protocolo, con TCP o con UDP, ¿de acuerdo? Muy bien, ese es todo en nuestro módulo 5. Sigan avanzando, cuídense mucho. Preguntas.